Salmo 107. Este salmo habla de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de muchas maneras. Puedo leer algunos versículos, no me quiero extender mucho, pero habla del corazón duro, del corazón de Israel, de cómo no quisieron escuchar y cómo Dios en la dureza, su misericordia estaba trabajando y los escuchaba cuando ya les apretaba el zapato. Ya venía el Señor y hablaba con ellos. Si quieres podríamos meternos al versículo 11, desde el versículo 11 en adelante hasta el 20 y leer algunas cosas. Dice, fueron rebeldes a las palabras del Señor. Dios le habló a Israel y fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo, no quisieron escuchar el consejo de Dios. Sí, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones y cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. Dios les hacía entender como si fuera un bozal en uno de esos caballos broncos que tiene toda la sangre para ser un caballo de primera, pero son tan tercos, tan duros. Entonces le pone un bozal de esos de castigo hasta que finalmente con el puro castigo va alineando y sacando la casta de ese caballo hasta que lo saca como un caballo ahora sí, de gala. Un caballo bronco cualquiera lo puede ver desde lejos, de cerca ni lo quiere nadie. Pero más adelante dice aquí en el versículo 14, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y este es el versículo clave, el versículo 20. Y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Pero antes de ese versículo, todo el escenario es un pueblo testarudo, es un pueblo rebelde, es un pueblo arrogante, es un pueblo que se queja, es un pueblo inconforme, es un pueblo malagradecido. Eso era lo que era Israel. Y Dios los fue dejando y la misma situación los fue quebrantando hasta que finalmente se humillaron. Finalmente que llegaron a la búsqueda intensa del Señor y el Señor se manifestó con ellos de una manera gloriosa. Esta semana hemos tenido muchos eventos que hemos oído, muy interesantes. Se casó ahí una pareja real en Inglaterra y dos personajes muy prominentes no fueron invitados a la boda, casi como la película de Cenicienta, o no sé cómo está la cosa, pero dos presidentes muy famosos y muy bien posicionados no fueron invitados. Pero fue una boda de mucho realce y muchas personas vieron muy de cerca el evento y hasta algunas, yo creo, muchachas se han de haber dicho, ay, qué padre el príncipe azul, espérate, quién sabe qué va a pasar más adelante, ¿verdad? Pero lo que sí fue una boda de lujo, impresionante a los ojos de todo el mundo, pero curiosamente esa boda se llevó a cabo en el momento que había cerca de 300 huracanes en Estados Unidos, donde murieron más de 300 personas, donde acaba de terminar un tsunami en Japón, donde hay una guerra en Libia, donde hay violencia en México en cuanto a problemas sociales. Y empezamos a ver que esa boda, en medio de todo la trifulca, ahí se está llevando algo diferente totalmente diferente. Y como que dice, bueno, por lo menos una buena noticia en medio de todo esto, ¿no? Una pequeña ilusión en medio de todo esto, ¿no? Pero yo quiero decirte que así como están las cosas en el mundo, así está el reino de Dios avanzando en medio de toda esta adversidad que estamos oyendo. Y Dios ha enviado su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esa palabra es muy pesada, su ruina, la ruina. Los libró de la ruina. Y cuando vamos al libro de Génesis, por favor, capítulo 3.
Para empezar, si quieres, entra al capítulo 1 de Génesis, nada más para que tengas un poquito de información, versículos 27 y 28. Capítulo 1 de Génesis, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio a Adán y Eva una autoridad para sojuzgar todas las cosas. Le dio la tierra, no había espinos en la tierra. No sé si había zancudos o cucarachas, pero no sé. Ha de haber sido muy tranquilas. Es más, los zancudos han de haber tocado violín, a lo mejor, y ha de haber sido música celestial. Y las cucarachas han de haber sido cubiertas de diamantes, algo muy bonito, y ya se echaron a perder con el tiempo. Pero lo que sí te digo es de que lo que Dios había creado, lo hizo bien, no había nada malo, y se lo dejó en las manos al hombre. Todo se lo puso en sus manos. Hace unos días, el miércoles, hubo una junta que tuvimos telefónica con los de Cristo para las Naciones de Dallas, y en la junta, yo estaba acá en Monterrey por teléfono con todos los de la junta, porque estábamos reportando lo de Cristo para las Naciones de Japón, y en la junta estaba Dennis Lindsay, que es el director, el presidente, y estábamos platicando y nos saludamos y todo, y en el proceso que estábamos platicando, interrumpió él la plática y dijo: oigan, yo estoy escribiendo un libro, y todos estábamos escuchando. Y el libro, voy a la mitad, y estoy hablando ahorita a la mitad de este libro. Se me ocurrió hablar de un tema sobre Charles Darwin, de cómo él tuvo una hija y perdió su hija, y empezó él con una doctrina, y yo estaba oyéndolo y yo dije: oye, espérame, el domingo pasado yo estaba hablando de eso. Y de repente él interrumpe la junta y empieza a hablar de Charles Darwin, y que tuvo una hija, y que se le murió la hija, y que con eso él se sintió con Dios, y él empezó a buscar otra doctrina, y finalmente cayó en la doctrina de la evolución, que es contraria a la Biblia, y finalmente tomaron otro derrotero, y que la esposa le había dicho que no entrara por ese camino, sino que se acercara a la palabra de Dios, y que él no quiso, y finalmente terminaron sus días en esa creencia. Y yo estaba escuchando, yo dije: Señor, él está hablando lo mismo que yo dije el domingo, y pues cada cuando hablamos de Charles Darwin. Digo, estaba medio raro. Entonces como que paré las antenas, dije: aquí hay algo. Y entonces yo le dije a Denis: oye, Denis, nomás una pregunta, o sea, ¿por qué estás metiendo eso en tu libro? ¿Por qué mencionas eso en tu libro que estás haciendo sobre la evolución, sobre el creacionismo y la evolución? Él está haciendo un estudio del creacionismo. Y dijo: porque mucha gente en estos días no sabe por qué existe el dolor. Mucha gente no sabe a quién echarle la culpa de los maremotos, tsunamis, huracanes, tornados, violencia social. No le saben a quién echar la culpa. Entonces mucha gente le echa la culpa a Dios. Así como Darwin, cuando le pasó lo que le pasó, le echó la culpa a Dios y dijo: pues no te creo tu palabra, yo voy a buscar otra palabra, voy a buscar otra cosa porque no me convence tu palabra. Dice, la iglesia necesita, el pueblo de Dios necesita saber por qué hay ese dolor y por qué hay estas situaciones a nivel mundial. ¿Por qué pasan estas cosas y hacia dónde nos orientan estos eventos? ¿Por qué pasan y qué significan? O sea, ¿por qué? Entonces me llamó la atención y me subrayó, y sentí que el Señor me estaba diciendo: por eso te lo dije 2 veces, porque aquí hay escondido algo. Charles Darwin había perdido su ruta con Dios por una decepción. Vamos a llamarle una decepción amorosa. Esperaba de Dios una cosa y no lo recibió, y eso le causó una decepción. Un tipo Job, pero Job siguió adelante y salió bien. Pero cuando tú vas al capítulo 3 de Génesis, empiezas a ver la vida de Adán. Y Adán te dice algo muy interesante. Dice aquí la escritura
después de que tomaron del fruto en el capítulo 3, versículo 8, dice que oyeron la voz del Señor, la voz, la palabra, la oyeron, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. No hay cosa más trágica que escondernos de la presencia del Señor. Cuando hay pecado, se esconde uno de la presencia del Señor. Cuando uno está pecando, no quiere la presencia, es demasiado, es muy incómodo pecar con Dios viéndote. Hello. ¿Verdad que es incómodo que esté Dios presente mientras estás pecando? Entonces, ¿qué haces? Mejor me escondo, corro, huyo de que no me vea. Pero por más que te escondas y huyas, ya te vi, ya sé dónde estás. Y dice que escuchó la voz del Señor y habían huido de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y entonces en el versículo 9 dice el Señor, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera dónde estaba. Dios sabe dónde estamos todos. Dios sabe nuestros secretos. Dios sabe lo que tenemos escondido debajo de la manga. Pero pregunta, ¿dónde estás tú? Preguntándole a Adán, ¿dónde te encuentras tú? Ubícate, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición? ¿Dónde estás tú, hombre? Y el hombre contestó y le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y esta realidad donde el hombre empieza a darse cuenta de su condición después de su fracaso. Hoy estaba leyendo un libro donde decía que el hecho del pecado en el huerto no fue solamente la idea de ser como Dios. Ese no fue solamente el pecado de ser como Dios que trajo como consecuencia el pecado o desobediencia, sino también ahí hay otro pecado, y es la negación de ocupar nuestra posición como seres humanos. La negación de ocupar nuestra posición como seres humanos, eso también es un pecado. Que tú niegues la función que fuiste asignado a hacer aquí en la tierra y evadas esa responsabilidad y no la asumas, entonces se te va a contar por delito. Porque la responsabilidad de Adán era cuidar el huerto, sojuzgarlo, gobernarlo y alejarse de ese árbol. Él tenía una responsabilidad. No era solamente, su responsabilidad no era no ser igual a Dios. Esa no era su responsabilidad. Su responsabilidad era cuidar su función como ser humano, representante de toda la raza humana, para hacerlo. Y esa no la cumplió. Falló. La desdeñó. No le importó ser lo que era. Y entonces, con todo su pecado completo, que fue un pecado de desobediencia, finalmente cayó Adán. Y más adelante en el versículo 17, cuando Dios empieza a hacer los edictos de lo que viene sobre la serpiente y lo que viene sobre la mujer, ahora le habla al hombre al final. Y le dice al hombre en el versículo 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces empezamos a entender de que la tierra tiene una consecuencia de lo que el hombre mal administró y ha ido en un proceso gradual en aumento hasta nuestros días de lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viendo noticias que debemos de tomar en cuenta. Yo apunté algunas cuantas nada más para que tuvieran en cuenta. Por ejemplo, David Wilkerson, un profeta que era una voz dentro de la iglesia, que le hablaba a la cara al gobierno de Estados Unidos, le hablaba a la cara a la iglesia de Estados Unidos y a la iglesia del mundo de lo que se estaba desviando de las cosas de Dios. El portavoz, un profeta de nuestro tiempo, tuvo un accidente automovilístico y murió. Y muchos nos quedamos, pero ¿cómo? Si es un profeta, ¿cómo murió así? Y así se preguntaba Israel ¿cómo es posible que el Hijo de Dios muera en una cruz? Era la peor de las peores condiciones de morir en una cruz. Eso era solamente para criminales y para los judíos, en los gentiles era lo peor.
Los romanos usaban el peor herramienta de tormento, la cruz. Y para los judíos lo peor que pudiera sucederle a un judío era morir en un madero. Entonces por los dos lados era lo peor lo que le tocó a Jesús. Morir de una manera trágica, aparentemente, en un madero. Y los romanos decían, horrible, esa es una de las muertes más horribles, ni la queremos, ni la menciones. Prefiero que me coma un león a que me mate a alguien en la cruz. Y los judíos decían, prefiero que me apedreen, pero no me claven en una cruz, porque es maldito el que muere en un madero. Entonces los dos tenían el criterio de morir en la cruz era lo peor que podría sucederle a un ser humano. Y sin embargo escogió Jesús lo peor que le podría suceder a un ser humano. Y la pregunta que tenían sus discípulos es, ¿cómo es posible? Al maestro, al profeta, al que sanaba, al Hijo de Dios, digo, no puede morir así. Y a veces nos vienen esas preguntas, ¿cómo es posible que David Wilkerson haya muerto de esa muerte? ¿Cómo? Debió haber muerto tranquilito, como viejito, así, ya me muero, ya se acabó. Ah, sí, la muerte dulce de un profeta. Pero la mayoría de los profetas los apedrearon, los aserraron, se los comieron los leones. O sea, es otro tipo. ¿Alguien quiere ser profeta? ¿Te das cuenta que no, verdad? Y empezamos a tratar de entender el misterio del trato de Dios con nosotros. Pero este es uno de los muchos eventos. Les mencionaba hace rato, hay unos huracanes en Estados Unidos, en 2 días, cerca de 300 huracanes a 450 kilómetros. Piénsalo, a la mitad de la velocidad de un jet, 450 kilómetros, de 2 kilómetros de ancho y 100 kilómetros sin despegarse de la tierra. Imagínate una aspiradora que mide 2 kilómetros de ancho y su succión es 400 kilómetros. Y se mueve 100 kilómetros y no se desprende de la tierra. Imagínate la ranura que deja en la tierra. Nunca en la historia se había visto una cosa así. Como el de el grado 9 allá del terremoto en el tsunami. Nunca se había visto en la historia. Ya estamos hablando de lo que nunca se había visto en la historia. Y tú dices, uy, mano, ¿y esto qué está pasando? ¿Por qué? Y empezamos a voltear a la Escritura y la Escritura nos vuelve a decir por qué, qué era lo que pasó ahí. Y luego, yo estuve en China hace tiempo y había unos niños en Taiwán y había unos niños en una fuente, estaban ahí alrededor de una reja y era así como una fuentecita y había varios niños como de secundaria. Y estaban todos riéndose. Y yo estaba caminando por ahí y le estaban todos riendo. Ja, 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 ja. Entonces yo me acerqué para ver qué estaban haciendo, ¿no? Y los niños estaban todos jugando, aventando cáscaras de naranja a la fuente. Y abajo, ahí en la fuente, había miles de tortugas, miles. Entonces cayó una cáscara y unas las agarraban y otras se pisaban y se estaban presionando y todos los niños ja, 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 riéndose y otra avienta otra y la aventaba y nomás la aventaba y todo se le tiraban y era un arrebatadero tremendo y era la diversión de esos niños. Y yo los estaba viendo así y de repente me vino un pensamiento, dije, así nos ha de tener Satanás, aventando una migaja y nos pisamos unos a otros ahí para ver cómo estamos, cómo nos peleamos unos a otros y provocándonos y todo lo demás. Y pensamos de que es Dios porque viene del cielo y no viene del cielo, ¿verdad? Y cuando vemos que el ser humano se pisa uno al otro y nosotros mismos causamos problemas a nuestro prójimo, nos preguntamos, ¿realmente ese es el propósito de Dios en nuestras vidas? Y nos decimos, ciertamente no es así, Dios no lo quiere así, Dios no quiere que vivamos en esas condiciones. Dios tiene un plan bueno. De hecho, cada rato le llamaba a Israel a reconciliarse con Él para que conocieran de cerca quién es Dios. No es el que te da una migaja del cielo, es el que te manda maná del cielo, es el que te sostiene, es el que te defiende, es el que te lleva en la columna de nube en el día y en la columna de fuego en la noche, el que está contigo día y noche y no te desampara y tú te caes y Él te levanta. Ese es el Dios que tenemos que estar identificándonos con Él y conociéndolo. Y en esta semana tuve 2 eventos muy extraordinarios, muy especiales. Uno fue un amigo que ya murió en esta semana, pero me llamaron el martes para irlo a ver al hospital. Y lo fui a ver. Estaba en el hospital, estaba vivo.
Me acerqué con él, ya estaba en las últimas, pero muy bien, enterito y todo. Y me acerqué y lo saludé y le dije, hola, ¿cómo estás? Pues nomás te vengo a saludar, ¿cómo te ha ido? Yo sabía que de alguna manera había oído algo de Cristo, pero me habían pedido que fuera a orar por él. Y dije, vamos, no voy a perder la oportunidad. Y estando con él, le empecé a platicar de Cristo, de lo que él ya sabía, ya lo había oído de otros. Y le comentaba, le decía, sabes, no te traigo chocolates, le dije. No te vine a traer chocolates, porque ya para estas alturas los chocolates salen sobrando. Pero te vine a traer algo mejor. Si realmente soy tu amigo, te tengo que traer lo mejor. Y lo mejor que tengo es lo mejor que traigo. Y lo mejor que tengo es la vida. Traigo vida, traigo a Cristo. Y te quiero hablar de Cristo. Dije, acabo de llegar de Japón, donde todo lo que tenían fue arrasado. Nadie se imaginaría lo que les iba a pasar. Y de la noche a mañana quedaron en la calle, en bancarrota. Y la vida a veces es así, te va a llegar de repente de la noche a la mañana y vas a quedar en bancarrota. Y tú vas a buscar a ver a quién echarle la culpa. Y luego vas a revisar qué fue lo que hice, si aproveché bien o mal mi tiempo, si hice lo que debería haber hecho, si recuperé mi tiempo correctamente o no. Y en este caso tu vida está exactamente así, estás en un punto crucial donde te vas a encontrar con Cristo. Y no te vengo a decir que yo estoy bien y tú estás mal y que tú eres un pecador y yo no lo soy. Yo soy un pecador tanto como tú. Y necesitamos un Salvador. El que murió en la cruz y nos lavó con su sangre, tú y yo lo necesitamos. Y tenemos que reconciliarnos con Él. Tú y yo somos un vil palo. Éramos un árbol hermoso, pero se taló el árbol. Se cayó, se le perdió el follaje, su belleza, no dio frutos y es un palo para fuego. Pero Dios lo escogió y Dios murió en ese palo y le dio una savia nueva que es su sangre. Y ahora es un árbol de vida. Esa cruz es un árbol de vida. Y tú eres ese palo y yo también. Pero la cosa es que tengas la savia de vida en ti, que tengas a Cristo en tu corazón. Y dijo, mira un momentito, a mí no me hables más. Me has venido a presionar, me estás empujando. Así me dijo. Y a mí no me gusta que me empujen. Le dije, pues perdóname, pero la Biblia dice que salgan y empújenlos a entrar. Así es que yo te vengo a empujar. Así lo dice. Y dices que tienes una respuesta para todo. Le dije, es que la Biblia así lo dice. Tienes que encontrarte con Él ahorita y de este lado. No de aquel, de este lado aquí. Pues no lo voy a hacer. Así como tú dices, no, me cae mal que me forces y me digas. Y yo le dije, mira, te voy a decir una cosa. Estoy aprendiendo contigo. Porque no todos los casos son iguales, no todos responden igual. Uno diría, sí, ¿cómo no? Dime qué tengo que hacer. Digo, qué padre sería, ¿no? Que tengas un caso así. Dime tú lo que tengo que hacer. Como Pablo, ¿no? Dime tú. Sí, mira, arrepiente, ve a la casa y te dice, o sea, dócil, ¿no? Pero hay unos duros de pelar y no se dejan y no me dejo y no me dejo y no me dejo y no me quiero salvar. Y yo creo que entró al cielo diciendo, no me quiero salvar. Sí, no, sí, me quedo. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Yo me voy a ir, pero Cristo se queda aquí. Y aquí tú háblate con Él. Y ponte de acuerdo con Él y ponte en paz con Él. Pídele perdón por tus pecados. Perdona a los que has ofendido. Es más, perdónate tú también. A lo mejor hay cosas que no te puedes perdonar. Y perdón si has hecho otras cosas a otros. Y vamos a ponernos en orden delante de Dios. Pero te voy a dejar solo. Estoy de acuerdo. Yo me salgo y tú, pero aquí está Cristo, ¿eh? Pero ¿sí lo vas a hacer? No, sí, eso, así sí. Me gusta. Así sí lo hago, así sí. No, pues tú me dices todo lo que tengo. No, yo no soy así. A mí me dices y yo lo pienso y me gustó. Dije, así, me gusta que sean sinceros también. Está bien, dije, ok. Entonces tú vas a hacer esa oración delante del Señor. Cuando yo me salga, tú lo vas a hacer. Así sí. Dije, bueno, ok, bueno. Ya me iba a ir, le dije, oye, pero mira, déjame decirte algo. Tú sí crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Y crees que murió en la cruz por ti, verdad? Sí. ¿Y crees en su sangre? Sí. ¿Y crees que resucitó de los muertos? Sí, creo. Ok,
Está bien. Entonces, tú ahora, ahí lo ves. Ahí lo dejé. Ya, lo dejé ahí. Oré por él, le di un beso en la frente. Le dije, Dios te bendiga. Y a los 2 días murió. Se fue con el Señor. Yo sé que se fue con el Señor. Muchos dicen, ¿cómo puedes tú decir si fue con el Señor? Mira, yo no sé, pero yo sé que en la gracia de Dios hay una promesa. Cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y su familia, había varios que estaban orando por él. Había creyentes, había gente en la línea de batalla. El hecho de haber llegado tan a tiempo a hablar con él, el haberme adelantado en el viaje que estuve en Japón para llegar esta semana, en vez de haberme regresado con Adriana que llega este miércoles, todo coincide en algunas cosas que Dios traía su propósito y su plan. Así es que no sabemos nada. Eso se va a ver al final de los tiempos. Lo que sí es cierto es que no podemos quedarnos callados, y cualquier cosa que pudiera pasarle al individuo, puedes pensar echarle la culpa a Dios de lo que te pasó, pero no fue Dios quien lo hizo. No podemos echarle la culpa a Dios de esto, ni endurecernos, sino ablandar nuestro corazón. Déjame darte otro caso. Ayer fui a ver a una amiga nuestra, también estaba muy mal. Y ya nos habían dicho, habíamos ido Adriana y yo a verla, y estaba muy delicada, está en sus últimas horas. Y yo lo digo con mucho respeto, pero yo nunca había orado por una calavera viva. Su piel pegada a sus huesos, ya en sus últimas horas. Y sin embargo, déjame decirte algo. Nunca había visto a alguien en ese momento de su vida con tanta entereza, con tanta claridad, con tanta firmeza en las cosas de Dios. Estando en su lecho, hace como un mes, fuimos a verla. Y ella no se puede mover, está muy mal. Y estábamos ahí, no puede casi ni hablar, y me dijo, ¿cómo deseo que mi sobrina se entregue a Cristo? Estaba en la cama. ¿Cómo deseo que mi sobrina se entregue a Cristo? Tiene tanta necesidad. Si la conocieras, dice, ojalá Dios la toque. Y estaba yo ahí oyendo, y de repente tocan a la puerta, y abre la puerta, y era la sobrina. Y entra, tía, ¿cómo estás? Pásale, hijita, siéntate. Y la sentó ahí, y yo dije, de aquí soy. O sea, se sentó, y casi me hizo así, como dijo, ahí está. Y se entregó a Cristo. Llegó diciendo esto, llegó diciendo, oye, ¿qué está pasando en el mundo? Hay tantas cosas y estoy tan preocupada con todo lo que está pasando. De veras está terrible las cosas del mundo y en Monterrey. Yo no sé qué está pasando y yo estoy buscando a Dios y le he preguntado de qué se trata, por qué pasan estas cosas. Y yo dije, híjole, es la pregunta que mucha gente trae. ¿Quién está detrás de esto? ¿Está Dios enterado o no? ¿Está en control o no? ¿Es Él el que lo provoca o quién lo provoca? Y no es que Él lo provoque, sino que el hombre lo escogió, y este es el resultado de su cosecha. Y Dios está en control, porque Dios lo va a usar todo para su gloria y su honra. Aún esto lo está usando Él para su gloria y su honra. Él no pierde nada. Y se entregó a Cristo. Pero hablando con ella ayer, un mes después, si hace un mes estaba mal, este día estaba peor su condición, mucho peor. Y hablando con ella, me dice, preguntas así medias difíciles, ¿no? Me dice, oye, quiero hacer una pregunta. Si me muero y me van a cremar, ¿está bien eso? ¿Es de Dios o no es de Dios? Y yo dije, ay. Casi no puede hablar y me pregunta eso. Dije, ay. Yo dije, mira, déjame decirte, yo no tengo, es algo escrito así, hay varias opiniones, que los 3 jóvenes ahí en el horno no se quemaron porque Dios no quería que se quemaran,
y que pues, la usanza es enterrarlos y todo es enterrar y está bien, pero no dice que no. Dijo, te pregunto porque no quiero ofender a Dios cuando yo me muera. Piénsalo. Ella está diciendo, yo quiero dejar todo en orden de este lado antes de cruzar el umbral. Yo quiero estar bien con Dios en todos los aspectos antes de presentarme delante de Él. Y está pensando esto en sus últimos momentos. Por favor, pesa esto, por favor, valora. Y otra cosa que te quiero decir, ella no pudo venir hoy a darnos el mensaje, pero yo estoy hablando por ella. No sé si te estás dando cuenta, estoy hablando su testimonio. Y su testimonio nos está pegando a todos, de su amor por Cristo, de no ofenderlo ni aún en esa última decisión, de estar segura que lo que va a hacer es correcto delante de Dios para entrar en paz delante de Él. Y cuando oyes gente con ese peso espiritual en sus vidas, no te queda más que aceptar de que tenemos mucho que aprender de otros. Tenemos mucho que aprender de otra gente. Y sigue todavía en un hilo su vida, y hemos orado por su sanidad. Vamos al libro de Mateo 13. Y mira lo que dice aquí. Mateo 13. Esta es la historia de la parábola del sembrador. Ya se ha enseñado, yo creo que muchos ya saben la historia, no me voy a meter mucho en detalle, más hablar de manera muy general. Pero Jesús se sube en la barca y empieza a hablar desde la barca y empieza a enseñarles. Versículo 2 dice, se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y habló de muchas cosas y muchas parábolas. Y empezó a hablar de la parábola del sembrador. Y dijo, la semilla cayó, versículo 4, junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no había profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Y Jesús está hablando de la parábola del sembrador. El camino es un lugar donde antiguamente pasan las carretas y se va pisonando hasta que se hace duro el terreno. Y por ahí pasan, los romanos hacían las calles hechas de piedra y por ahí se hicieron las primeras carreteras hechas con cuadros de piedra y las iban haciendo y pavimentaron muchas calles en piedra en muchas partes de lo que es la Palestina, lo que es la parte norte de África, lo que es Europa. Pero había caminos que no eran con piedra, solamente por pisotearla, por pasar encima de ella los animales, los pasos, los pies, pise, hasta que finalmente se quedaba tan dura la superficie que cuando caía la semilla no entraba en una tierra, no entraba en una grieta y venían las aves, se lo comían y se la llevaban. Esos son los del camino. Hay gente muy pisoteada, hay gente muy ofendida, muy lastimada, hay gente que han pasado encima de ellos sus papás, sus abuelos, la gente, vecinos, sociedad, situaciones, y finalmente han hecho endurecer su corazón, ya han crecido con un corazón endurecido, que cuando oyen el evangelio, oyen la palabra, lo resisten, no quieren nada, porque su corazón está lastimadísimo y está duro, y el diablo viene y termina la reunión y allá afuera, le roba la semilla y se acabó, y no cree y no se salva. Ese es un camino. Y luego viene el otro, el que hay piedras, muchas piedras en el corazón, hay cosas allá adentro. Hay una vida mezclada con cosas del mundo y cosas de acá y dicen, sí, gloria a Dios, aleluya, yo lo quiero y qué bonito mensaje, y no sabes, Dios me tocó y estamos muy contentos y recibimos la palabra y estamos todos felices y vamos a ciertas reuniones y vamos a actividades, pero cuando empieza la presión por seguir a Cristo, cuando empieza la presión de la crítica familiar, oye, ya, tú a poco, ay, sí, a poco andas leyendo la palabra, a poco te estás congregando. No, hombre, ¿tú qué te pasa? Y por no perder relación, por no perder el ser parte de los demás, del grupo, de la aceptación de los demás,
Preferimos retirarnos y no correr el riesgo, y preferimos jugar a los disfraces, y jugamos al cristiano ahorita aquí, salimos de aquí y nos vestimos de otra cosa allá afuera, por no perder el contacto. Y esos tienen piedra. Y dice la escritura que porque no tenían superficie, esa pobre plantita iba a querer crecer y no pudo, y finalmente vino el sol y la secó y se acabó. Fue muy breve su entusiasmo. Y luego viene el tercero, donde el que le toca la semilla cae entre espinos, crecen, y es el que tiene afanes, tiene muchas cosas, y está dividido su corazón, tiene muchas empresas, tiene muchos asuntos, tiene muchos viajes, tiene mucha fama, tiene muchos éxitos, y está dividido su corazón, y sí quiere a Cristo, pero no puede soltar acá, y está así, un pie aquí y un pie allá, y finalmente sofocó la espina, sofocó a la palabra y la eliminó. Y el número 4 es donde está buena la tierra, bien ablandada, no tiene piedras, no hay cuervos, no hay piedras, no hay espinos, y cae la semilla en buena tierra y da al 30, 60, al 100%, y es una persona que empieza a dar fruto en todos los ámbitos, en su casa, en su empresa, en sus negocios, en su trabajo, en la escuela, en donde ande. Es una persona de bendición, tiene fruto, es una persona que produce fruto en todos los ámbitos. Este es el 4º nivel. Y Jesús está hablando esta historia, pero después nos mete al versículo 10, y aquí nos dice algo el Señor, y dice esto: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? O sea, díselas derecho. ¿Por qué así como que les aderezas el asunto? Háblales claro. ¿O hay algo más? Y eso es el discípulo. Se me hace que estás diciendo algo más, pero no le agarramos la señal. A ver, platícanos, dinos así más de cerca de qué hay atrás de lo que estás diciendo. Y Jesús les dijo: a ustedes les estoy dando a revelar los misterios. Hay misterios, mi amado, en la palabra que estamos leyendo hoy. No nomás lo que oímos, sino hay algo más que está produciendo en nosotros la palabra. Hay algo más que produce esta palabra. Cuando leemos la escritura, no es nada más lo que oíste, sino adicional lo que va a producir en ti, algo que tiene la palabra como una ventaja. Cuando tú ves una semilla de manzana, por ejemplo, tú estás viendo una semilla de manzana, pero si tú la escudriñas con detalle y tienes un poquito de visión, ahí hay bosques, ahí hay furgones de manzana, en esa semillita, ahí está escondido, 1000 cosas. Pero está solamente a la vista la semillita. Y así es la escritura. Ves la escritura, la oyes, pero hay muchas cosas, hay un misterio atrás de la palabra. Y Jesús les dice: a ustedes les voy a revelar el misterio, lo que está atrás de todo esto. Hay más. Y entonces le empieza a revelar, versículo 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y yo digo que esta escritura los comunistas jamás lo hubieran aceptado. Al que tiene se le da y al que no tiene se le quita. No, pues ¿qué pasó? Al que tiene se le quita y al que no tiene se le da, ¿verdad que sí? Pero acá Jesús como que nos mandó por otro lado: al que tiene se le da más y al que no tiene quítele. Dices tú, pues ¿por dónde va esto? ¿Por qué Jesús nos lleva a esos callejones de nuestra manera de pensar? Dices, es medio contradictorio tu estilo. ¿Por qué me obligas a pensar así, de que al que tiene se le da más y al que no tiene le voy a quitar? Pues pobrecito al que no tiene, pero no tiene porque no tiene. Por no decir otra cosa. No quiere tener. No quiere del Señor, no se le da. Y el otro dice: mira, Señor, quiero, pero pues ¿cómo le hago? Quiero, dame más. Pues te voy a dar más. Y así está el mundo ahorita. Hay quienes sí quieren y se les va a dar, y hay quienes no quieren y se les va a quitar lo que tienen. Así está. Versículo 13: y por eso les hablo por parábolas, dice el Señor, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, todo lo que Dios dice es que están tapados sus ojos, sus oídos, su entendimiento está embotado, no reciben lo que se les está diciendo, les pasa por arriba, no captan lo que es espiritual. Y eso le puede pasar a la iglesia, que nosotros no veamos lo que está pasando ahorita en el mundo y no entendamos lo que el Espíritu nos está diciendo,
y nuestros corazones se endurezcan. Aquí dice más adelante, versículo 14, para que se cumpla lo que dice el profeta Isaías: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, está lleno de grasa el corazón, está lleno de algo que no tiene por qué tenerlo, está pesado con algo más, no va a recibir el corazón, está afanado el corazón, está enredado en mil cosas, no está sensible a la voz del Espíritu Santo. No voy a producir sanidad, no voy a poder sacarlos de su ruina, a menos de que quieran una operación de corazón abierto. Con los oídos oyen pesadamente. Están así como que, ay, ¿cuándo va a terminar esta reunión ya? Pesado. Han cerrado sus ojos, no quieren ver. La vida del avestruz. Estamos rodeados de una situación y escondemos la cabeza y nos hacemos los desentendidos que no tenemos nada que ver con la situación, pero tú eres el protagonista de la situación. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, es decir, que regresen al Señor y finalmente yo los sane. Dios quiere, fíjate, Dios envía su palabra para sanarnos. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y termino con estos dos versículos. Dice esto. ¿Se acuerdan la semana pasada que Tomás fue el último que vio a Jesús resucitado y creyó y metió sus dedos en las llagas y finalmente le dijo: mira, ¿por qué me has visto? Has creído. Bienaventurados son los que nunca han visto y han creído. Mira, aquí hay otro bienaventurado, pero de otra manera. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Están viendo a Jesús. Porque os digo ciertamente que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Muchos profetas del Antiguo Testamento hubieran querido tener lo que nosotros tenemos hoy. Tenemos la sangre de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Ellos no tenían ese acceso, ellos tenían que matar corderitos y becerros. Su acercamiento con el Señor era muy limitado. Nosotros tenemos un acercamiento ilimitado. Te lo voy a repetir, el acercamiento de los del antiguo pacto era limitado. El acercamiento nuestro es ilimitado. No están agarrando la señal. Escúchame. Los del Antiguo Testamento eran de acceso limitado, estaban muy limitados. La sangre del corderito, del borreguito, del becerrito les daba acceso, pero no era una presencia. Tú ves esos accesos que tenían y dices: wow, qué padre. En el Antiguo Testamento mira lo que pasó con Moisés, mira lo que le pasó a Elías, mira lo que le pasó a Isaías. Pero te digo una cosa: bienaventurados somos nosotros que tenemos un acceso ilimitado por la sangre de Cristo. Eso es lo que tenemos nosotros, somos más bienaventurados. Y si es cierto esto, entonces el Señor envió su palabra para sanarnos. Y yo quiero empezar ahorita para terminar y pedirle al equipo de alabanza nomás terminar. Sé que hay algunos entre nosotros enfermos. Algunos están enfermos entre nosotros hoy en día que están aquí. Algunos vienen oprimidos. Dice, envió su palabra y los sanó. Ahorita acabamos de hacer exactamente eso. Leímos bastantes porciones de las Escrituras para que la palabra produzca sanidad. Algunos vienen en la ruina. Una ruina moral, emocional, económica, matrimonial. A lo mejor es la última chance que quieres darte. Y estás acostumbrado a vivir en ruinas. Y no importa si es mucho lo que tienes económicamente o poco, eso no es el caso. Hay gente que vive con mucho dinero y vive en la ruina.
Y hay gente que no tiene el dinero y vive en la gloria. O hay gente que está muy enferma y esa aparente ruina no es ruina. Es una condición muy particular, difícil de entender. ¿Sabes lo que me dijo esta mujer que estaba en agonía? Me acerqué y su primera palabra fue: tengo sed. Y cuando dijo eso, sus labios escarchaditos así, todos despellejándose, me vino la frase de Jesús en la cruz que dijo: tengo sed. Dijo: estoy en un gran desierto. Le dije: ya estás por entrar en la tierra de promesa. Ya vas a salir del desierto, no te preocupes. Y le pusieron agua y con un algodón húmedo para secar, empapar sus labios. Pero Cristo dice: tengo sed de un pueblo que me busque. Le dije: ¿sabes qué? Dice la Escritura: como el siervo brama por las aguas, el siervo tiene sed de las aguas. ¿Sí? Así clama mi alma por ti, oh Dios. Esa sed que tú tienes física también es espiritual, le dije. Esa sed espiritual es que anhelas a Cristo, anhelas de Cristo. Y sabes que yo quisiera tener esa sed que tú tienes. Esa es la sed. Y algunos entre nosotros ni siquiera sed tienen, ni saben lo que es sed. Pero cuando Dios toca tu vida, te va a dar una sed de su presencia, una sed de Él. Y va a enviar su palabra y te va a sanar y te va a librar de tu ruina. Así es que si hay algunos que están en esa condición, pónganse de pie y vamos a terminar con una oración. Los que están en esa condición de que saben que necesitan un toque de Dios, que están enfermos o que están en ruina, que ya no hay salida. Deja que el Espíritu Santo haga algo en tu vida hoy. Dios envió su palabra, la envió y está librándote de tu ruina. Está haciendo una cosa maravillosa hoy entre nosotros. Yo quiero que lo haga conmigo. Yo también necesito eso. Necesitamos el toque del Señor. Abre tu corazón. Y lo mismo que hemos dicho, lo podemos decir ahora de corazón. Decirle: Señor Jesús, mira mi corazón. Estoy enfermo y necesito el toque de tu palabra. Líbrame de mi ruina, porque tú eres mi Señor, el que murió por mí en la cruz y el que resucitó de los muertos. Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón con tu poder. Y te doy gracias por salvar mi alma. Te doy gracias por sanarme. En el nombre de Jesús, yo te recibo hoy y yo acepto que tú eres mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y empieza una liberación ahorita. Empieza a haber una liberación ahorita, porque envió su palabra. Y las circunstancias, las adversidades que pasen alrededor de nosotros, sabemos que estamos bajo un mundo oprimido por el diablo, pero Cristo nos ha venido a dar vida y vida en abundancia, aún en medio de esa adversidad. En el nombre de Jesús se empieza a sanar el que está enfermo, se empieza a liberar el que viene oprimido, se empieza a rescatar el que estaba en secuestro, secuestrado por el pecado, secuestrado por los demonios. Empieza a haber una liberación. Empieza a haber una liberación. Se empieza a restaurar las ruinas. Te libera de las ruinas. Te saca de entre los escombros de aquellas derrumbadas casas y vidas. Aquellos derrumbes por los que tú pasaste en la vida. Ahí entre las ruinas oyó la voz del Señor y entró y te libró y te sacó a la libertad en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahuyentamos los cuervos que quieran robar la semilla. Despejamos la tierra de piedras y basura. Desarraigamos la cizaña y los espinos. Y declaramos tierra fértil, buena tierra para buena semilla. Y una buena producción de alabanza, de adoración, de acciones de gracia, de vida consagrada al servicio del Rey, de frutos dignos de alabanza para Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oídos destapados, ojos abiertos, corazón liberado de la grosura, sensible a la voz del Espíritu, entendidos en los tiempos, valientes y esforzados, vidas consagradas, corazones compasivos, adoradores enamorados del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que el Dios de Israel tenga misericordia de ti. Y que su misericordia te inunde de misericordia para otros. Que el Dios de Israel alumbre su rostro sobre ti. Y su gloria se refleja en tu rostro. Y muchos reconozcan que tú caminas con Cristo. Ese Cristo que mora en ti se refleje en tus ojos, en tu hablar, en tu andar. En el nombre de Jesús. Que Dios te prospere, te bendiga, que seas bendición donde quiera que vayas. Seas una bendición en estos tiempos peligrosos. Seas una bendición y te reconozcan los que te conocen que eres un árbol de bendición, porque el árbol de la vida está en ti. Es Cristo Jesús en ti, Cristo en nosotros. Y que seas tú también bendito, que seas bendecido. Que seas bendecido, que Dios bendiga tu vida. Que te sane, que te libre de la ruina y que tú por medio de esto le enseñes a otros cómo te sanó y cómo poder liberar a otros de la ruina. Ya no comemos las cascaritas de naranja que nos tiran del cielo. No tenemos allá intercesores por nosotros en el cielo. El único y verdadero intercesor es Jesucristo. El que está a la diestra del Padre es Jesucristo. Es el verdadero. No hay nadie más. No hay otro nombre, no hay a nadie que impedirle. Es Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Que Dios los bendiga. Y nos veremos Dios primero el miércoles. Dios los bendiga.